El Señor tenía bien regresarme a su pueblo. El año pasado, en la Santa Cena, tu hermana venía y la tomaba. Ese mismo día en la noche a tu hermana le dio una embolia pulmonar. Y tu hermana se sentía, le rodaban las lágrimas porque ella decía, Señor, si tu voluntad es que me tenga que ir, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero también tu hermana rodaba sus lágrimas porque tu hermana decía, Señor, no soy espiritual. Y tu hermana se afligía. Entonces los doctores me decían en aquella ocasión, su condición será de por vida. Usted va a estar de por vida con ese tratamiento. Y tu hermana elevaba una oración al Señor y le decía, Señor, si es tu voluntad que mi vida la lleve con esta enfermedad, Señor, solo te pido, auméntame la fe y dame las fuerzas para salir adelante, pero no me apartes de tu camino. Así pasó el tiempo, hermanos. Tu hermana estuvo en tratamientos y todo. Hace algunos días los doctores me decían, al meses atrás me decían, tenemos que suspender su medicamento porque se le está complicando con otras cosas, pero usted debe de estar consciente que puede ser mortal, usted en cualquier momento puede perder su vida. Y tu hermana pues se afligía una vez más porque no era espiritual, pero Dios tenía misericordia de mí. Y en esos momentos era cuando estaban precisamente los avivamientos en este lugar. Tu hermana venía pidiéndole con grande necesidad al Señor, y el Señor en su grande misericordia. Gloria a Cristo. Señor. Tu hermana se fortalecía y continuaba en ese tratamiento. Hace unos días a tu hermana una vez más los doctores me decían, vamos a quitar su tratamiento, pero no sabemos qué vaya a pasar. Tu hermana decía, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Entonces pasó el tiempo, los doctores llegó el momento y los doctores dijeron, señora, le hemos hecho estudios, no sabemos qué pasó. Señor, ese coágulo que usted traía en su pulmón y por el cual estuvo a punto de morir no está más ahí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y yo era el Señor y le decía, Señor, yo no soy merecedora de esto. Es tu grande misericordia. Te doy gracias. Cuando tu hermana estuvo enferma, la familia de tu hermana no es de la iglesia, y ellos me decían, me veían en el hospital, como me ponía y me decían, ¿dónde está tu Dios del que tanto hablas? Mira cómo te tiene, mira cómo estás, vete. Y así volteas, así vas a tu iglesia. Y ellos me agredían, pero tu hermana simplemente les decía, hoy me ves así, pero mi Dios no me deja sola. Gloria al Señor. Mi Dios me va a regresar. La iglesia del Señor, el testimonio que yo te acabo de dar, se juntó junto con otra parte porque yo tengo conocidos que son católicos. Y esa persona muy allegada a mí me decía, Liliana, yo te veo cómo estás atravesando por todo esto. En mi iglesia vamos a pedir por ti. Siempre me decía lo mismo y tu hermana le decía, Dios les pague, Dios se los ha de pagar con bendiciones. Llegaba el tiempo cuando ellas supieron que yo ya estaba bien de mi salud. Se dio que se hacía una reunión entre ellas, son católicas, les repito, y ella me decía, ella sabe el nombre de la iglesia y muchas cosas de la doctrina que yo le he platicado. Y yo le decía, sí, me dijo ella, quiero hacerte una invitación para que tú vengas a mi casa, vamos a reunirnos todas las mujeres de nuestra iglesia. Y yo le decía, claro que sí. Esa persona agarraba y me decía, tú eres bienvenida. Doctor, y esa ropa que tú usas, aunque ella sabe el por qué nosotros vestimos de esta forma, y me decía, eres bienvenida, pero no quiero a nadie más de tu iglesia. Y tu hermana pensaba en oración y le decía, Señor, solo estará abriendo las puertas para que yo vaya. No puedo llevar a ninguno de mis hermanos o de mis hermanas a que me acompañen a dar testimonio de tu hermoso evangelio. Pero te pido que me des la sabiduría. Principalmente yo sé que tú vas delante de mí, a la par de tus siervos. No voy sola, Señor. Llegó el momento de esa reunión y entonces tu hermana, cuando ella entraba, ya estaban aquellas personas católicas, como te repito. Tú conoces a algunos de mis hermanos que vienen del mundo como yo. Allá ellos se reúnen, ponen sus santos, hacen muchas cosas en idolatría. Y tu hermana entraba, y cuando tu hermana entraba, aquellas mujeres volteaban y me veían.
y ella les decía, oh, dice, ella es Liliana, por la persona que yo siempre les pedí que oráramos. Ella ha tenido su salud de nuevo y ellos decían, bienvenida, qué bueno. Y ella les decía, pero ella no es católica. Y decían, no, está bien. Pasó el tiempo, ellas siguieron haciendo sus cosas, pero tu hermana en su mente estaba pensando, Señor, este es el momento para dar testimonio de tu evangelio. Ilumíname, Señor, guíame, tú indícame en qué momento yo puedo darlo. Entonces, tu hermana todo el tiempo pasaba con su mente pensándolo así, cuando se hizo llegar la respuesta, y tu hermana sentía como el Señor me ponía mis sentimientos, me decía, haz una oración por ellas y pídele y dales a las gracias por las veces que oraron por ti. Cuando aquellas mujeres me decían, es tu turno, puedes ahora tú hablar, ¿quieres decir algo? Cabe mencionar que ellas son de Brasil, todas ellas hablan portugués. Tu hermana solo habla un poquito de portugués, no entiende, pero no lo habla del todo. Entonces ellas decían, no importa que sea en español, pero si quieres hablar algo. Tu hermana les decía, si ustedes me lo permiten, yo quiero hacer una oración por cada uno de ustedes y por sus familias en agradecimiento, pues porque oraron por mi salud. Y ellas me decían, sí. En ese momento tu hermana buscaba su salina y cubría su cabeza. Todas ellas estaban paradas alrededor. Y cuando tu hermana cubrió su cabeza, tu hermana dobló sus rodillas y empezaba a hacer su oración. Es difícil de describirte este momento, hermano, hermana, pero fue algo maravilloso porque el Señor se hizo presente. En ese momento, tu hermana empezó a sentir mucha bendición. Yo no recuerdo todo lo que yo pude haberles dicho en oración, solo me recuerdo algunas palabras, pero cuando tu hermana terminó de orar, ella se puso de pie. Así, terminando yo de pararme, vino una de esas almas y me abrazó y me dijo, qué oración tan profunda, muchas gracias. Después se acercó otra de ellas y me dio lo mismo, me abrazó y me dice, qué hermosa oración. Y me dice, agarró ella y me dice, qué bonito, cómo Dios ha venido en esta tarde. Por medio de Liliana vino a enseñarnos algo que nosotros desconocemos. Ella puso un velo en su cabeza, ella dobló sus rodillas para hacer una oración. Qué hermoso esto, nosotros lo desconocemos. Después, otra de las almas agarraba y decía, qué milagros los que usa Dios. Y tu hermana contestaba esto, eso es parte de lo que Dios hace para darnos hecho de todo lo que Él es, que Él puede hacer en su grande misericordia. Después, la persona que me había invitado, que era más a llegar a mí, yo verla, y ella estaba en llanto. Ella estaba en llanto después de que pues en algunas ocasiones ha rechazado a tu hermana por mi creencia. Entonces, después otra de ellas agarraba y decía, qué hermoso, simple y sencillamente no hay cómo explicarlo. Tu hermana escuchaba, hermanos, tu hermana escuchaba y decía, Señor, gracias por tan grande bendición. Yo no soy merecedora, Señor, pero si tú me has traído aquí, tú sabes el porqué. Cuando ya todas ellas terminaban de su reunión y todo, tu hermana aprovechaba para darles a cada una de ellas un volante de aquí de la iglesia. Y ellas me decían, ¿cuál es tu iglesia? ¿Dónde está tu iglesia? Tu hermana les daba más información, incluso les decía, en las redes sociales ustedes pueden encontrar mucha información, pero yo quiero hacerles la invitación para que ustedes nos acompañen en la iglesia y conozcan este hermoso evangelio. Tu hermana te ha traído hasta ti, iglesia del Señor, ese testimonio. Mi Señor ha sido muy grande conmigo. El enemigo, como todos sabemos, no va a parar por apartarnos del Señor. Hace unas semanas atrás, mi compañero, como te repito, mi hijo y mi compañero no son de la iglesia. Hace unas semanas atrás, él tenía un accidente muy terrible, hermana, él fue atacado, fue golpeado, pero mi Señor le guardó la vida. Hoy tu hermana viene en agradecimiento por todas las maravillas. Mientras tu hermana estuvo en enfermedad, el Señor siempre la consoló. En una ocasión que tu hermana se sentía mal, sentía mucho dolor, y ella glorificaba y decía, Señor, si es tu voluntad, solo te pido, dame fuerzas. Sí, hermanos, en ese momento se venía
Ya era día, era de noche, tu hermana estaba de madrugada con aquellos dolores. Tu hermana cerraba sus ojos ya cansada y se venía a ella un hermoso sueño que quiero compartir contigo, iglesia del Señor. Tu hermana veía en ese sueño como el apóstol del Señor entraba por esta puerta. Gloria al Señor. Entrando, hermanos, por ese pasillo, Él se paró aquí enfrente. Cuando Él se paró, Él traía algo en sus manos. Él abrió sus manos, algo hermoso, una luz que no te puedo describir, hermano, hermana, pero cubrió todo el templo. Mi hermana en ese momento que estaba viendo, ella volteaba y ella veía aquí donde en este momento estoy parada, una pila bautismal, muchos hermanos alrededor, la iglesia estaba llena de todos los hermanos. Son sueños, hermano, que de verdad a tu hermana la fortalecieron mucho, porque en ese momento tu hermana decía: Señor, no soy merecedora, pero tú conoces también cuánto es mi dolor, y vienes y me consuelas de esta forma. Hoy tu hermana trae para el Señor un presente, hermanos. Sabemos que no pagamos con nada todo lo que el Señor nos ha dado, pero que esto sea para la honra y la gloria del Señor.